Hola, muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la distensión, el regreso de China a la ONU y los acuerdos de SALT y START y su impacto en las relaciones internacionales. Mi nombre es Jorge Enrique Pacheco Morales, espero les guste. En este video se tomará el siguiente contenido como inicial: la distensión, qué es y por qué importa, el regreso de China a la ONU, acuerdos SALT 1 y SALT 2, START, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el legado de la distensión, su relación con las relaciones internacionales y por último conclusiones acerca del tema. La distensión, ¿qué es y por qué importa? La distensión fue un proceso político que se inició en los años 70 y que obtuvo como objetivo la reducción de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este proceso de distensión fue importante porque permitió reducir el riesgo de una guerra nuclear y sentó las bases para una mayor cooperación en ámbitos como el comercio, la cultura y la ciencia. Uno de los principales autores que habla acerca de la distensión es el político Henry Kissinger. Henry Kissinger explora la necesidad de la distensión como una forma de evitar la confrontación militar directa entre las dos superpotencias, en ese entonces que era la URSS y Estados Unidos, y cómo podía contribuir a la estabilidad y a la paz en el mundo. Otro de los autores que habla acerca de este tema es George F. Kennan. Kennan argumentaba que la Unión Soviética era una amenaza ideológica y expansionista que debía ser contenida, pero no necesariamente confrontada militarmente. Abogó por una estrategia de contención a través de la diplomacia, el apoyo a los aliados y la resistencia a la expansión soviética en todo el mundo. El regreso de China a la ONU. En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de reconocer a la República Popular de China como el único representante legítimo de China ante la ONU, en lugar de la República de China, en este caso Taiwán, por una serie de razones políticas y diplomáticas. Una de ellas era la representatividad. En ese momento, la República Popular de China, liderada por el Partido Comunista de China y dirigida por Mao Zedong, controlaba el territorio continental chino y era el gobierno que tenía el control electivo sobre la mayoría de la población. Otro fue el apoyo internacional. En 1970, gracias a la República Popular de China, había ganado el apoyo de un número creciente de países, mientras que la República de China, Taiwán, había perdido influencia diplomática. Esto se debió en parte a la Guerra Fría, en la que la República Popular de China había establecido relaciones cercanas con la Unión Soviética y otros países socialistas. Otra de ellas fue la presión diplomática. La República Popular de China había ejercido presión diplomática sobre las Naciones Unidas y otros países que reconocerían su legitimidad como el gobierno de China. El regreso de China a la ONU en 1972 tuvo un impacto significativo en las relaciones internacionales. La presencia de China en la Organización Mundial cambió el equilibrio del poder en la ONU y tuvo implicaciones importantes para la política internacional en la época. Uno de los autores más importantes que habla acerca de ello es el autor Michael D. Swain. Swain destaca la importancia de una relación sólida entre Estados Unidos y China, dada la creciente interdependencia económica y los desafíos globales que ambas naciones se enfrentan, en áreas como el cambio climático, la seguridad internacional y la economía global. Cabe recalcar que Henry Kissinger también habla acerca de la evolución de la política exterior de China a lo largo de la historia, desde la dinastía Ming hasta la era contemporánea, y examina cómo China ha interactuado con el mundo exterior. Uno de los temas clave es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, en la década de 1970, y el papel crucial que desempeñó Kissinger en el proceso como asesor del presidente Richard Nixon. Acuerdos SALT 1 y SALT 2. Los acuerdos SALT 1 y SALT 2, denominados así como Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, fueron los primeros intentos de Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar su capacidad nuclear. El objetivo principal era reducir las carreras armamentísticas y disminuir la tensión entre ambas superpotencias. Uno de los principales autores que habla acerca de esta es el presidente Richard Nixon. En ese entonces, Richard Nixon sostuvo un papel fundamental en las negociaciones y la firma del acuerdo. Este se firmó el 26 de mayo de 1972 en Moscú. El primer conjunto de acuerdos conocidos como SALT 1 se firmaron en 1972 bajo la presidencia de Richard Nixon. Sin embargo, fue bajo el mandato de Jimmy Carter que se negoció y se firmó el Tratado SALT 2 un 18 de junio de 1979 en la ciudad de Viena, Austria, con el líder soviético Leonid Brezhnev. El SALT 2 buscaba establecer límites más estrictos en el número de armas nucleares desplegadas por ambas superpotencias y limitar el desarrollo de nuevas tecnologías nucleares. Aunque estos acuerdos fueron un paso importante hacia la distensión, también tuvieron sus críticos. Algunos argumentaban que los límites establecidos en los acuerdos eran demasiado altos y no reducirían significativamente la capacidad nuclear de ambas naciones. Otros argumentaron que los acuerdos eran desequilibrados y favorecían a una de las partes sobre la otra. START, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. El Tratado START fue un acuerdo histórico entre Estados Unidos y la Unión Soviética que continuó con la política de distensión iniciada en la década de 1970. Este tratado fue crucial para reducir aún más la carrera armamentística y promover la estabilidad internacional. El Tratado START estableció límites en el número de cabezas nucleares y sistemas de lanzamiento intercontinental, lo que ayudó a prevenir una guerra nuclear catastrófica. Además, el tratado incluyó medidas de transferencia y verificación para asegurar que ambas partes cumplieran con sus compromisos. Uno de los principales autores que habla acerca de este tema es Lawrence Friedman. Lawrence Friedman escribió un libro llamado La evolución de la estrategia nuclear en 1981. En este, Friedman explora la evolución de la política nuclear desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo XX y aborda cuestiones cruciales relacionadas con la doctrina nuclear, la escalada y disuasión nuclear. También examina cómo las superpotencias de la Guerra Fría, como Estados Unidos y la Unión Soviética, desarrollaron y ajustaron sus estrategias nucleares en respuesta a cambios en la tecnología, la política y las relaciones internacionales. El legado de la distensión. La distensión tuvo un impacto significativo en la reducción de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética a través de acuerdos como el SALT 1, SALT 2 y el Tratado START. Se logró una disminución significativa en la carrera armamentística y se establecieron medidas para reducir la posibilidad de un conflicto nuclear catastrófico. Uno de los principales autores que habla acerca de este tema es el escritor John Lewis Gladys, que en su libro La Guerra Fría, una nueva historia, que fue publicado en el 2005, ofrece una visión general y reinterpretación de la Guerra Fría, centrándose en los eventos claves, las políticas y las personalidades que definieron este periodo de historia mundial.
Otro fue el noruego Sigmund Beseminski, que escribió el libro El gran tablero de ajedrez. En este libro aborda cuestiones relacionadas con la política internacional, la geopolítica y la estrategia global. El término gran tablero de ajedrez se refiere a la idea de que el mundo es un tablero de ajedrez donde las naciones compiten por el poder y la influencia. Su relación con las relaciones internacionales. La distensión tuvo un impacto significativo en las relaciones internacionales al reducir la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos de los principales autores que hablaron acerca de esto es Gabe Ludestan y Melvin Lefter. Ambos contribuyeron con sus respectivos libros, uno escrito por Lefter llamado For the Soul of Making, donde analiza cómo los líderes de ambas superpotencias buscaron reducir las tensiones y mejorar la comunicación durante un periodo caracterizado por la rivalidad y amenaza de un conflicto nuclear. Mientras que Ludestan escribió Los Estados Unidos y Europa Occidental desde 1945 de imperio por invitación a la deriva transatlántica. En este se centra en cómo las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos, en particular aquellos que formaban parte de la OTAN, se desarrollaron a lo largo de este periodo de tiempo. Uno de los conceptos clave que Ludestan analiza en su libro es la noción de que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue visto por algunos como un imperio que extendió su influencia en Europa Occidental a través de una especie de invitación de los países europeos. Conclusiones. En conclusión, la distensión fue un periodo crucial en las relaciones internacionales en la década de 1970. Gracias a esta política se logró reducir la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la que permitió la firma de acuerdos importantes como el START-1, el START-2 y el Tratado de START. Estos acuerdos no solo redujeron la carrera armamentística, sino que también sentaron las bases para una mayor cooperación entre los dos países. En la actualidad, la distensión sigue siendo importante ya que nos recuerda que el diálogo y la cooperación son fundamentales para resolver conflictos internacionales.